Bienvenidos, hermanos, y vamos a orar para que sea Dios, hermanos, el que abra la ventana de los cielos y a través de su palabra derrame, hermanos, esas bendiciones en nuestras vidas, y que Él revele siempre su conocimiento para que podamos, hermanos, siempre estar en el camino que lleva a la vida. Levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias por esta mañana, esta bendición, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Padre, háblanos a todos, bendícenos a todos, y trae a través de tu palabra la fortaleza, la bendición, la sanidad, pero sobre todo, Señor, el conocimiento de tu voluntad, de tus propósitos, de tal manera que podamos brillar para tu gloria. Y mientras tu palabra es dada, envía salvación y vida eterna. Y Señor, sana a los que están enfermos y da victoria a los que están luchando. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, y leemos del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Qué importante, hermanos, el que Mateo haya dejado este registro en ese evangelio que lleva su nombre, porque precisamente las confrontaciones que se daban contra Jesús, los líderes religiosos, más que todo era, hermanos, por el asunto de las tradiciones de los ancianos. Ellos andaban siempre, hermanos, detrás de Jesús, investigando, buscando la manera de poder detener, frenar y, si es posible, destruir su obra. Y lo que para ellos fue notorio era, hermanos, que si bien Jesús muchas veces, hermanos, hablaba de la palabra de Dios, pero en su práctica, no solo él, sino que permitía también que sus discípulos
hermanos, quebrantaran no la palabra de Dios, sino las tradiciones de los ancianos. ¿A qué se refiere las tradiciones de los ancianos? A un volumen de escritos de los sabios, el cual vinieron, hermanos, a formar como un libro llamado precisamente el Talmud. A eso se referían las tradiciones de los ancianos, de los sabios, de los maestros, que para contribuir a que el pueblo pudiese, hermanos, observar o cumplir la ley de Moisés. Es decir, como que, hermanos, de una manera didáctica ayudaban para que los hombres, hermanos, pudiesen comprender la ley de Dios. A la par de ello estaba el Pentateuco, es decir, los 5 libros primeros de las Escrituras, a la cual le llamaban, pues, hermano, el libro de la ley de Moisés. El problema era, hermanos, que si bien al principio pudo haber buenas intenciones, hermanos, para añadir, digámoslo de esta manera, estudios que ayudaban, hermanos, a entender más la ley, al final vinieron a convertirla no solamente como parte de la palabra de Dios, sino aún, hermanos, vinieron, hermanos, a darle más credibilidad a las tradiciones de los ancianos, como que si fuera la palabra de Dios y ya no así la palabra de Dios. La palabra de Dios la agarraron como una consulta después, nada más. Pero lo que se tenía que conocer era precisamente lo que los sabios habían escrito. Ese fue el problema aquí. Aquí, por ejemplo, la crítica que se hace de que los discípulos no se lavaran las manos para comer. Debemos de recordar que en la ley de Moisés habían leyes sobre la salud, para guardar pues la salud del pueblo. Ahí se habían prohibido ciertos alimentos que incluyen lo que a usted le encanta, o nos encanta todo, el chancho. Pero habían otros animales prohibidos y incluía, hermanos, precisamente el tener cuidado de contaminarse para no sufrir, hermanos, precisamente enfermedades que pudieran venir a ser, hermanos, ¿cómo decirle? Virales, como epidemias. Es decir, que Dios quería un pueblo que estuviese sano. Ellos habían añadido ahí el que se lavaran las manos como parte precisamente de guardar y de tener cuidado con la salud. Le habían añadido, hermanos, el lavarse las manos, lavar los utensilios y muchas cosas. Es decir, le habían añadido, hermanos, a la ley tantos mandamientos que comenzaron a darle más prioridad al Talmud, que es la tradición de los ancianos, que a la misma palabra de Dios. Esa era la confrontación en la cual Jesús, hermanos, les hizo ver de que ellos realmente estaban quebrantando la ley de Dios, la palabra de Dios. Queridos hermanos, debemos de recordar que la palabra de Dios es la autoridad máxima para establecer doctrina. Es la palabra de Dios.
De tal manera que nosotros podemos tener confianza que todo aquello que nos respalda la palabra de Dios, y que por muy bonito y por muy, hermano, razonable sea algo que diga un ministro de Dios, pero si no está en la palabra de Dios, hay que desecharlo. A veces, hermano, nos acercamos, ¿qué dice usted de tal cosa y tal cosa? Miren, hermano, no importa qué dice fulano, sultano, no importa lo que diga un ministro de Dios, sea maestro, profeta, pastor, evangelista, apóstol y ungido, reungido, requete ungido, y yo no sé si ya se salieron de la galaxia, no importa. Lo importante para ustedes es qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. ¿Qué opina usted de ciertas cosas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo más importante. La palabra de Dios, dice la Escritura, es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos y los tuétanos, dice la Escritura. La palabra de Dios, hermano, es la que nos va a guiar siempre, porque esa es la revelación de Dios. Si alguien trae una revelación diferente, Pablo dice, sea anatema. ¿O ya no se acuerdan de esas palabras? Porque quiere sobreponer a algo que él dice que concibió en su corazón más que la palabra de Dios. Pablo dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Cuando a Moisés se le dio la ley, Moisés les enseñó diciendo, dice, la palabra de Dios, las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Las cosas que no han sido reveladas le pertenecen a Dios, lo secreto. ¿De qué color eran los ojos de Jesús? ¿Alguien me puede decir? Ahí está. ¿Nunca han leído eso? ¿Nunca han visto una película? Ojos azules, ojos verdes, ojos café, ojos negros, de todos colores. Está en la mente de los hombres. Aquí no dice nada de eso. Entonces son cosas así, de las que nosotros debemos de tener cuidado, porque da lugar después a establecer herejías como la que estamos viendo ahora en esta apostasía de estos tiempos. Ellos habían hecho a un lado la palabra de Dios, aparentemente como que observaban la ley, pero al final lo que ellos observaban era el Talmud, el libro, hermano, que había recogido todo, hermano, de los escritos de los sabios. Eso es cuando, hermano, un libro, aquí se han elaborado 2, 3 libros, pero eso no es la palabra de Dios. Es una ayuda para entender las cosas, ampliar el concepto, nada más. Pero en sí no es la palabra de Dios. Jamás debemos de sustituir un libro o sustituir la palabra de Dios por un libro o por alguien que dijo que recibió tal cosa. Y si usted le pusiera atención a todo lo que dicen, las barbaridades que dicen ahora, notarán, hermanos, que todo ello está en contra, hermanos, de los principios de Dios, lo que se llama la sana doctrina. Lo que te fue dado, le dijo Jesús ahora a las iglesias de Apocalipsis, reténlo hasta el final. Y cuando se habló de la apostasía, se levantarán maestros que apartarán de la verdad los oídos. ¿Cómo va a venir ahora a descalificar usted la palabra de Dios? Es la autoridad máxima.
de la cual nosotros no podemos hacerla a un lado. Ella es la que nos revela el conocimiento de Dios, el conocimiento de los principios que están establecidos en la Escritura, que nos muestran el camino que lleva a la vida. Aquí está revelado qué es lo que Dios espera de usted, qué es lo que Dios quiere de usted. Y nos ha dado tantos parámetros, hermanos, para poder sostenernos en medio muchas veces de las circunstancias adversas. Pero ahora venir, hermano, a añadir, como que si fuera palabra de Dios, otras cosas, hermanos, dice Jesús, ustedes la están invalidando la palabra de Dios, la están quebrantando. Jesús no estaba menospreciando el Talmud en ninguna manera. El Talmud, hermanos, se comenzó, es decir, los escritos de los sabios, según la historia, comenzaron a escribirse después de la deportación del pueblo judío de Babilonia. Había hambre. Entonces habían sabios como Esdras. Esdras fue, hermano, un maestro, un escriba, siendo sumo sacerdote. Pero no lo ejercía porque estaba en esclavitud. Y cuando llegó, hermanos, en la segunda emigración hacia Jerusalén, para continuar levantando el templo y la ciudad, él comenzó a enseñar. Después de él llegaron otros. Entonces ahí empezó a formarse eso, pero era una contribución. No era que la palabra la iban a dejar a un lado, como habían llegado hasta estos tiempos. Amén y amén. Vamos a entrar a los detalles. Y que se le grabe eso: las tradiciones de los hombres quebrantan la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado. Verso 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús cierto escriba y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo a él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Lo acusaron de quebrantar la tradición, los ancianos. Y Jesús les dice: ustedes quebrantan la palabra de Dios o el mandamiento de Dios, que es la ley. La quebrantan por vuestra tradición. ¿Se da cuenta de ese detalle? Son ustedes los que están quebrantando la palabra de Dios. Al haberla hecho a un lado en su mente, en su corazón, y establecer el Talmud como que si fuera la revelación de Dios. Porque eso de lavarse las manos no está en la Escritura. Ellos lo tomaron, hermanos, tal vez como ejemplo, cuando iban a servir los sacerdotes en el templo. Tenían que purificarse para servir. No solamente internamente, sino externamente. El traje, hermano, que lleva el sumo sacerdote era un traje espléndido. Los utensilios tenían que lavarse. Pero estamos hablando del templo para poder ofrecer a Dios. Pero no que toda la gente, hermanos, ya iba a andar guardando y lavándose las manos. Ahora, el problema de aquí, que es lo que Marcos enseña, es que ellos, hermanos, no tuvieron tiempo para, hermanos, en sí sentarse, desayunar. Andaban en los labores, en la predicación.
Los discípulos sintieron hambre, entonces dice ahí de que pasaron por un siembro y agarraron semillas y comenzaron a comer. Es decir, elaboraron aquí pan. Y comenzaron, pero fue algo, hermanos, que, ¿cómo decirle? No había lugar, pues. Pero habían llegado de Jerusalén escribas y fariseos, dice aquí. Es decir, ya empezaban a investigar al Señor Jesucristo. Pero más que investigarlo, atraparlo en algo. Y algo que fue notorio para ellos, según ellos, era que Él quebrantaba, hermanos, las tradiciones de los hombres. Y aquí vamos a ver otra tradición de los hombres, escritos de los sabios, con respecto al mandamiento que se le dan a los hijos. Pero queda claro, hermanos, que jamás se debe imponer el pensamiento de Dios, aunque diga que fue una revelación lo que recibió, si esto va en contra de la palabra de Dios. Imagínense todo eso, hermanos, ahora pareciera ser que el que más cuente el cuento y lo haga más misterioso, hermanos, ese es el más ungido. Ya lo hemos explicado, gente, hermanos, que sale ahí, tengo un testimonio, anoche el Señor me llevó al infierno. Y yo digo que se queden ahí, hombre. Sí, que conversaron con fulano, con sultano, otros hablan con los demonios y cuando hablan de los nombres sale que son hermanos que esto como que miran todos esos muñequitos de Dragon Ball y los otros, no sé cómo se llaman los otros muñequitos que hablan de demonios y de ahí toman los nombres. Hablé con Chun Chan Chun y Chin 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 y no sé quién y toda la gente, hermano, qué bárbaro. Y les ordenó y los sujetó, dice. Pero hay uno que la sacó del estadio, que fue lo último que subieron, hermano, en internet, de que se le dio el poder para matar a Satanás. Hermano, eso es increíble. Dios no va a cambiar su programa. Los hombres quieren cambiar el programa de Dios. Quieren cambiar el propósito de Dios. La Biblia dice que está reservado para Satanás y sus demonios el lago de fuego, al cual en el libro Apocalipsis se revela que van a ser ahí tirados en ese lugar. Y ahí van a arder por la eternidad. Ahora, ¿va a cambiar el programa Dios? Fíjense que en esto, hermanos, en lo que es la teología se enseña aquellas palabras para profundizar en las escrituras, la palabra rema y verbo. ¿Han escuchado eso? Rema no en rema de papel, un montón de papel. Rema se refiere, hermano, a la palabra que no es establecida. Y está verbo en el sentido de la palabra establecida. Tenemos el caso cuando Dios ordenó a Josué, creo que fue a Josué, de rodear la ciudad que iban a conquistar, la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba? Jericó. Y que le dieran, hermanos, 7 vueltas, parece, en 7 días. Y al final de los 7 días que le dieran 7 vueltas. Y que gritaran, hermanos, y alabaran al Señor. Y los muros cayeron. Eso se llama la palabra rema. Es algo no establecido. No sé si me explico. Y que ya se va a poner como una doctrina. ¿Quiere usted que se derriben los muros de problemas y situaciones que pasen en su hogar? Ponga al viejo en medio, no lo vaya a quemar. Póngalo en medio y usted comience a caminar 7. Ya me estoy enredando todo. O le déle vuelta a la casa. Para eso hay que pedirle permiso al vecino, ¿verdad? No. La fe, la oración
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Fe y oración. Imaginen ustedes Jesús con los discípulos, hermano. Antes de entrar a predicar a este lugar, le vamos a dar 7 vueltas como enseñó la palabra de Dios. Y darle la vuelta a la ciudad. Ahora entremos y los muros caerán. No, hermano, no. Y no es una burla la que estoy haciendo, sino que usted debe entender cuando la palabra es rema, algo no establecido, y la palabra verbo, algo establecido, lo que se le llama la sana doctrina. Amén. Entonces, Jesús establece ahí, hermanos, lo que es realmente el Talmud, las tradiciones de los ancianos, y lo que es el mandamiento de Dios, la ley, la palabra de Dios. No se debe imponer, hermanos, la sabiduría de los hombres a la palabra de Dios. Ahora lo que vemos es, hermanos, un sinnúmero de ministros, hermanos, estudiando filosofía. Humanismo, el humanismo va en contra del cristianismo, si usted no sabía. Totalmente. Pero están estudiando filosofía, humanismo. Están, hermanos, tomando palabras de la psicología, terapia, psiquiatría. Con eso que usted oye, hermanos, de hacerle a una persona la regresión. Cosa, hermanos, que ni los mismos expertos se atreven a hacerlo, porque trae consecuencias graves a la persona que se le hace, y que solamente se le puede hacer, pero no se atreve a una persona que tenga, hermanos, una seria, pero seria, y ya, hermanos, ¿cómo decirle? Gravísimos problemas mentales. Pero no se atreven a hacerlo. Aún hubo un intento de introducir eso con una película en los 70 para ya establecer ese sistema. Y luego se comenzó por los mismos, ellos comenzaron a virtuar eso y decir que no, y que al final salió que la escritora no era pues ni nada de psiquiatría, no conocía nada. Hubieron muchas cosas, pero aunque supiera de psiquiatría, la mujer que escribió eso, hermanos, fue desechada. Aún la película fue retirada. A veces aparece, a veces desaparece. Usted la puede buscar en internet. Lo que es la esquizofrenia de personas, hermanos, que tienen 2, 3. Esta persona tenía como 7, 9 personalidades, no sé si así decirlo. En esas personalidades tenía 3 o 4 que eran mujeres y los demás eran varones. Pero inmediatamente cambiaba. Entonces esta mujer ahí propone hacer precisamente la regresión para ir sacando, hermano, todas esas personalidades y quedara solamente la muchacha. Lo que sí enseña que fue un proceso muy doloroso en la cual muchas veces la muchacha no quería seguir. Y por eso el tema, si quiere anótenlo y lo buscan en internet. Tal vez encuentran esa película. La volvieron a hacer, pero no tuvo sus efectos. Pero es mejor la anterior, por los años 70. Dice ahí, nunca te prometí un jardín de rosa. Es decir, yo no te dije que iba a ser fácil, yo te declaré que esto iba a ser aún muy doloroso. Y ahora imagínense que se lo hacen a esta gente, hermano. ¿Ya se lo hicieron a ustedes? No, pregunto. Y ellos lo enfocan como que una verdadera espiritualidad. Renuncian, hermanos, al sacrificio de Cristo para su vida. Y comienzan, hermanos, a
a dar a conocer y a la persona que mejor tome esto, que es mejor, para una verdadera espiritualidad. ¿Y cuántas herejías se han salido? Hay que tener cuidado, queridos hermanos. Mídase usted su vida espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, hay que hacer esto y esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien iba a pasar un dolor, un castigo, fue nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio, el dolor por nosotros. Digan gloria a Dios. Aquí viene uno de los ejemplos que pone el Señor Jesucristo. Además, pues, de que ellos le estaban señalando lavarse las manos. Verso 4. Fíjense, hermanos, lo primero que dice el verso 4 y lo primero que dice el verso 5. ¿Qué dice lo primero ahí, en el verso 4? ¿Qué dice? ¿Ah? Lo primero, en el verso 4, ¿qué dice? Porque Dios mandó diciendo. ¿Qué dice lo primero en el verso 5? Pero vosotros decís. ¿Se da cuenta de ese detalle? Es lo que Jesús rechazaba de ellos. Dios dice esto, pero los otros no, esto mejor. Y descalifica la palabra de Dios. Verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y, otra parte de la ley, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. ¿Qué le parece esa enseñanza? Estamos hablando voto versus responsabilidad en el muchacho o en el hijo. Voto es, hermano, una ofrenda, una suma de dinero para que el muchacho fuese librado de ser castigado. Y si es posible la muerte. Acuérdense que hubo uno, hermanos, que los padres lo acusaron de glotonería. Nuestro hijo es glotón. Se refiere, hermano, a una rebeldía tremenda de este muchacho, deshonrando. Y dice aquí, muera irremisiblemente. Y fueron llevados ante los ancianos, lo juzgaron y lo apedrearon. Creo que así pasó. Porque esa es la ley. Ahora, Jesús toma la ley, hermanos, para hacerle ver de que cuando la ley dice estas cosas, porque se oye grave, porque dice aquí, fíjense lo que dice Jesús, el que maldiga al padre o a la madre muere irrepresiblemente. Es decir, el castigo de la muerte, la pena de muerte viene por el grave o por lo grave que es la rebeldía del muchacho o la ofensa del muchacho hacia sus padres. Es la medida de la ofensa. Es grave. Que se le diga a la madre, ¿por qué me diste a luz? Y al padre, ¿por qué me engendraste? Ahora, él no estaba deseando que matara al muchacho. Tenemos el ejemplo con la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La mujer adúltera fue tomada, como ellos mismos decían, en el acto mismo del adulterio y se lo llevaron a Jesús. Ahí llevaban malas intenciones. Precisamente, ellos no estaban preocupados en sí por una violación de la ley, sino ver, hermanos, cómo Jesús o quebrantaba la ley o iba a ser apedreado por la gente, por el mismo pueblo. Lo que querían era, más que todo, dañar la obra de Jesús. Y si es posible, que el mismo pueblo se encargara de apedrearla. Llevan a la mujer, se la tiran,
Y la acusan diciendo, fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley manda que tales personas hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Jesús les dijo, pues el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Les habló a sus conciencias. Por lo menos, hermano, a mí siempre esto me ha traído que estos tipos tenían conciencia todavía. Y no la apedrearon y se fueron. Estamos en estos tiempos donde ya muchos han perdido hasta su conciencia. Pero por lo menos estos todavía tenían conciencia y al verse acusados a sí mismos, se largaron. Es decir, cuando la ley dice no adulterarás, no matarás, no robarás, se revela ahí a la persona el grado de su responsabilidad para que la persona no cometa, hermanos, todas esas violaciones de la ley. Que todo tiene, hermano, un límite. Pablo dice, enojaos, enójense, pero no pequen. ¿Verdad? Cuando nos enojamos, ya estuvo, hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero ya irse al hecho de ir a buscar venganza, ya no. Enójese, pero no peque. Hasta ahí nomás. Que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Es decir, ese enojo que no dure contra tu prójimo. Que no dure mucho. Así. Pero hoy vemos de personas que pasan días y se mueren y se llevaron el perjuicio, la raíz de amargura contra las personas. Eso es pecado. Toda raíz de amargura es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué es pecado la raíz de amargura? Porque lleva a atropellar a tu prójimo. Porque estás pensando en una maldad, la venganza. Cuando el Señor dijo, mía es la venganza. Amén. Entonces entremos aquí al detalle. Dios mandó diciendo, verso 4, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, como dijimos, si nos vamos al libro del Talmud, ¿verdad?, donde el muchacho deberá dar una suma de dinero, porque como dicen, hermanos, lo que más le duele a la persona, más que un dolor de hígado, más que un dolor de corazón, más de un dolor aún si lo dejaron o la dejaron a usted abandonada, es precisamente los bolsillos, ¿verdad? Entonces, al muchacho hay que hacerlo responsable y que una suma de dinero, si no la tiene, que vaya a trabajar y que se mate trabajando y que traiga esa ofrenda y la entregue. ¿Verdad? Es una ayuda que tal vez al principio pudo haber funcionado, pero no era lo que la ley de Dios decía. Y por eso Jesús le dice, ustedes al muchacho lo liberan de sus responsabilidades por una ofrenda. Y ya no dejan que el muchacho haga más por su padre. Es decir, pedir perdón. Y a la vez demostrar realmente que está arrepentido con su manera de ser, con sus hechos, con sus actitudes, de ahí en adelante. Ahora usted puede entender, honra a tu padre y a tu madre, eso dice la ley. Pero el que maldiga a su padre o a su madre tiene que morir irremisiblemente. Es decir, se le hace ver a la persona
la responsabilidad que tiene en sus hechos. El muchacho en sí, al aplicarle la ley, se le está responsabilizando, pero más que todo, que él tenga conciencia de que no está bien lo que hizo y que pueda, hermano, tomar una actitud de arrepentimiento genuino. Ese es el espíritu de la ley. Que los hombres, hermanos, sepan de sus responsabilidades morales y que no pueden pasar esa línea. Y aquí viene el ejemplo que siempre pongo. Ahí están los semáforos. Mayormente pasan solo esos semáforos. No hay policías, ¿verdad? El conductor va, cambio de luces, estaba en verde, cambio de luces quiere decir que se va a poner en rojo. Si usted es responsable, un conductor responsable, comienza a detenerse y se detiene y espera el cambio de luz, el verde, para proseguir donde usted iba. Ahí no hay nadie con una pistola, ahí no hay nadie que esté allí. Frenes, quédense ahí y cuidado, se mueve. Nadie, no hay nadie. Eso se le da, hermanos, precisamente a las instrucciones, y luego de conocer las instrucciones, pues se le da la licencia. No sé si me equivoco. Así es, hermano. La mayoría no sabe porque se las han, no sé cómo se las dieron. Pero así son las cosas. Llega un momento donde al haber mucho, como se está viendo ahora, ¿verdad? Muchos accidentes, entonces la ley tiene que entrar, ¿verdad? Usted se pasa el rojo y no más lo detienen. Usted se pasó el rojo. ¿Y qué significa pasárselo el rojo? Explíquenme. ¿Línea de qué? ¿Ah? Lo que hizo fue violar la ley. Violó la ley y le cayó una multa. ¿Se da cuenta de ese detalle? En todo hay límites, en todo. Usted no puede decir, pues no me gusta ahí los evangélicos, qué bonito lo que predica, pero no me gusta que le digan esto y esto y esto. Es que todo tiene su límite. Hay responsabilidades. Y la Biblia es clara al hablar de esas responsabilidades morales, aún cívicas. ¿Hasta dónde usted puede llegar? Porque lo que se trata no es atropellar al prójimo. Toda la ley encierra en esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. La segunda es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. De eso trata la ley al final. Cuando usted viola la ley de tránsito, puede provocar accidente y muerte, como escuchamos las noticias. Lo mismo en lo moral. Cuando usted dice, por ejemplo, un chisme, usted no se percata que esa persona a la cual le dio el chisme puede cometer hasta un homicidio. Usted no se percata. Usted lo que hizo es desahogar su raíz de amargura y ya lanzó el veneno al otro. Y el otro, como es, hermanos, insensato, porque no hay otra palabra para decir que es insensato, en vez de colaborar, ¿verdad? En vez de, voy a ver si es cierto, se deja ir de un solo, hermano, y comienza a hacer destrozo. Todo tiene su límite, todo. Está a favor de usted y a favor del prójimo. Al prójimo el cual usted dice que ama, su familia. Entonces ustedes no dejan que el muchacho haga más por su padre. Entonces, claro, vuelve a cometer otra vez la violación. Porque encontró una facilidad, llevo la ofrenda, la doy, como ahora. Entre más grave sea
tu enfermedad, así tiene que ser tu ofrenda. ¿Verdad? Cáncer, cáncer. Sí, yo voy a dar una ofrenda ahí buscando los 5 centavos. Aquí está. No. Entonces no te has dado cuenta de tu gravedad, ni del poder de Dios, lo estás menospreciando. Vas a ver la gloria de Dios entre más des. Y la gente lo cree. Y allá va, hermano, a enjaranarse, porque creen lo que le han dicho. Cuando aquí lo que se pide es fe y oración. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Oran por él y si han pecado, serán perdonados sus pecados. Es decir, se hará que se reconcilie con Dios. Y el enfermo sanará o usted lo ha visto, baby, en la eternidad. ¿Verdad? Pero la cosa es, hermano, orar y tener fe. Confianza en Dios. ¿Eso es lo que se nos pide? Más que el dinero. El dinero, hermano, es una prueba de fe. ¿Hasta dónde realmente tú crees en Dios y amas a Dios? Es una prueba de fe. Y no una prueba de fe en el sentido de que te vas a matar entregando todo para demostrar que tienes fe. No. Entonces se quebrantan tanto las leyes ahora que las personas ignoran las escrituras, les hacen de que ignoren las escrituras, porque para ellos, es que usted es ortodoxo, le dicen a uno. Es decir, usted mucho se mide con las escrituras. Las escrituras ya quedaron, ya hay una nueva unción. ¿A dónde dice que si va a venir una nueva unción y va a quedar esto pasajero? Esto va a ser cuando el Señor venga. Mientras estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Ella es la que nos guía. Ella es la que nos hace ver que estamos en el camino o nos hace ver que ya no salimos del camino para que entremos en el camino que lleva a la vida. De eso se trata. Verso 7. Bueno, dice 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Es decir, como doctrinas de Dios. Están enseñando lo que se le ocurre al hombre. A eso se le llama herejía. A todas aquellas cosas que aparentemente están en la palabra, pero no están en la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado cuando se saca del contexto, hermanos, en la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Lea las escrituras para que usted conozca el contexto de todo. Y cuando usted ya escucha la predicación, usted ha leído la escritura y usted puede aprobar o desaprobar de acuerdo a las escrituras. Aunque no van a venir para juzgar, pero sí tienen el conocimiento si leen las escrituras. Pero si no la leen, todo lo que aparentemente es de Dios, usted lo está tomando y no sabe que le están dando gato por liebre. Podemos comer gatos cuando ya no haya que comer. Eso le pasa a los soldados cuando están, hermano, en las montañas, en los desiertos. Lo que pasa se comen ratas, culebras, lo que sea. Porque no les queda de otro. Si están en la montaña, adiós zanate. ¿Quién come zanate aquí? Pero en una guerra, a comer zanate. A nadie le gusta eso. ¿Quién va a comer rata? Nadie.
Entonces debemos de tener cuidado qué clase de alimento espiritual estamos recibiendo y si el alma realmente está siendo alimentada por la palabra de Dios. Porque ya la mayoría, sin darse cuenta, está fuera del contexto de la palabra de Dios. Y por eso aquí le llama Jesús hipócrita a estos líderes. Porque han contaminado la palabra de Dios, imponiendo, hermanos, los pensamientos de los hombres. Como lo vemos hoy en día, ya hablamos, filosofías, prácticas extrañas. Usted ha escuchado de esa fe positiva, que le dicen a uno, sueña, sueña, sueña. Visualiza. Y a veces, como le digo, sacan del contexto, hermanos, algunas palabras que están en la Escritura. Al final, que se quiere perder, se va a perder. Y por eso nadie podrá justificarse. En el día del juicio se podrá justificar delante del Señor. Nadie. Nadie. Jesús lo pone ¿se acuerdan? Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico? Ahí lo expone el Señor Jesucristo. Lázaro, no por ser pobre, se fue al seno de Abraham. No. A pesar de su pobreza y de sus sinnúmeros, hermanos, golpes que estaba recibiendo en su vida, hermanos, creyó en Dios. Y dice que cuando murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y se fue al infierno. ¿Se fue al infierno por ser rico? Tampoco. El problema es que puso su confianza en las riquezas, quitándola de Dios. Es decir, su Dios vino a hacer las riquezas. Así de sencillo. Entonces comenzó a clamar cuando vio, dice, a Abraham. Y como vio que ya no había para él esperanza, habló de sus hermanos. Tengo hermanos. Y Abraham le dijo, tienen a los profetas, que a ellos le escuchan. Se refería a la palabra de Dios. Pero si alguien va de aquí, hay gente que se atreve a decir eso. Si alguien viniera de allá, tal vez creería. Es que si viene alguien de allá donde tú dices, te vas a morir del susto. Ese es el problema. Pero en sí no es por eso tampoco. Porque Dios tiene cuidado precisamente de que las personas puedan caer en prácticas extrañas. Y una de ellas, hermano, es la consulta a los muertos. Es una abominación para Dios, la consulta a los muertos. Amén y amén. Quiera Dios, hermanos, de que nosotros debemos de tener cuidado. No es asunto que dice fulano, que dice sultano. Lo importante es que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que enseñó Jesús aquí. Para él lo más importante era la palabra de Dios. Y mire usted, hermano, cuando fue tentado por Satanás. Yo quiero que lo leamos, creo que es bien importante. El capítulo 4. Me dice un amén si ya lo tienen. Noten lo que dice ahí, lo que no tienen Biblia, escuchen. Vino a él el tentador, es decir, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió diciendo, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si te viene una oferta así, como hacen las ofertas de la droga y todo eso, que te la ponen fácil, entonces dile, el hombre no solamente vive por dinero, puede subsistir por la palabra de Dios, porque ella te enseña a vivir. Ella te enseña
a levantarte y cómo trabajar. Verso 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire qué atrevido el diablo. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Eso lo dice el Salmo. Pero mire, hermano, ¿se da cuenta cómo enreda? Ahora le cita a él la palabra de Dios. Jesús le dijo: escrito está, otra vez la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, Él está para protegerme, guardará mi pie, pero tampoco yo voy a ir a tentar a Dios, como ahora lo hacen ahí. Miren, les voy a demostrar que soy enviado de Dios, pásenme la serpiente ahí. Y muchos muertos envenenados. Eso es tentar a Dios. Es que dice ahí que tomarán serpiente y no. Sí, pero está hablando en caso, hermano, como le pasó a Pablo. Naufragaron, llegaron a una isla, encendió fuego porque estaba haciendo frío y ahí le picó una serpiente y todos esperaban que se muriera. Pero Dios lo salvó del veneno de la serpiente, como Dios nos salva a nosotros del veneno, hermanos, de las falsas doctrinas del diablo. Así de sencillo. O sea, casos así, no es de que van a tentar al Señor. ¿Será cierto lo que dice este salmo de que si yo me aviento de aquí el Señor va a enviar ángeles? Pues no te lo va a enviar, chiquito, te vas a matar. Y por eso Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La oferta, las riquezas que se hacen ahora. Escrito, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo se defendió Jesús aquí? ¿Con qué se defendió? Con las uñas, con filosofía de sabios, porque hasta eso tienen ahora los cristianos. Dijo el sabio chino, chin chon chan chun y chun kun, y ya le dan like. Y ya como que sí es palabra de Dios. Viene el otro hermano que está ahí anexado, ¿cómo le llaman? Grupos así, le ponen like, le gustó. Como dijo el sabio este, el sabio aquel. De cantantes, hermanos que llegaron a suicidarse y dijeron ciertos pensamientos, ahí los toman, hermanos, en internet. Hermanos, como que si eso ni los salvó a ellos, ni les dio una buena vida a ellos, mucho menos a ustedes. Gente fracasada. Pero lo toman y lo quieren vivir de acuerdo con lo que dijo ahí el sabio. No, lean la palabra de Dios. Ella es la que lo va a guiar y lo va a poner en el camino que lleva a la vida eterna. Amén y amén. Cierre sus ojos.